Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Primeramente, yo realicé una investigación, no soy experta en el tema, pero indagué bastante y pues de pronto es importante entender un poco qué es, porque normalmente tú dices, sí, estoy deprimido y hay muchas circunstancias que nos llevan a estar deprimidos y es necesario conocerlas para saber cómo se pueden tratar. Primeramente, la depresión es un síndrome de tristeza profunda permanente y este síndrome de tristeza permanente puede ser originado por distintos factores. Se nombran principalmente tres factores: los genéticos, biológicos y los psicosociales. ¿Qué hace esta enfermedad? Hace que la realidad que nosotros tenemos se distorsione. Entonces nosotros ya no vemos las cosas de la manera en que se deben ver, sino que solo estamos viendo lo malo de las situaciones, ¿sí? Entonces nosotros ya no vamos a ver las alternativas o las soluciones que nosotros podemos tener a nuestro alcance, sino que nosotros vemos solo lo malo y no vemos cómo vamos a solucionarlo o qué recursos vamos a tener para solucionar esta situación. En cuanto a los factores genéticos, hay varios estudios que indican que si nosotros tenemos familiares en primer grado que padecen de depresión, hay un aumento, o sea, aumenta el riesgo en que se pueda padecer entre un 25 y un 30% de esta enfermedad. En factores biológicos se dice que según estudios científicos ocurre cuando hay un desbalance de neurotransmisores, que como sabemos son los que se encuentran en nuestro cerebro, especialmente tres neurotransmisores: serotonina, la noradrenalina y la dopamina, y que alrededor de 15 regiones cerebrales se relacionan con la depresión. En cuanto a los factores psicosociales, estos son de acuerdo al entorno en el que nosotros nos movamos, es de acuerdo a nivel socioeconómico bajo, problemas económicos y laborales, falta de apoyo social, problemas conyugales o de las relaciones interpersonales, eventos que de pronto hayamos pasado que sean traumáticos, tanto actuales como pasados, enfermedades crónicas o discapacitantes. Además, encontré una estadística: según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de depresión en alrededor del mundo sufren más o menos 300 millones de personas sufren depresión por cualquiera de estos motivos, factores genéticos, biológicos o psicosociales. Y además que la depresión se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte a nivel mundial y esta ocupa el tercer lugar. Y yo creo que esto nosotros lo hemos evidenciado porque si miramos las noticias últimamente, incluso aquí a muy pocas cuadras se mató hace poco un señor. Entonces es muy cierto esto, que ya se ve que es una urgencia tratar este tema, ¿sí? Que de pronto no le damos la prioridad, o que una persona se nos acerca y dice, no, me siento muy triste, perdí un familiar, perdí mi empleo, no sé qué hacer, o de repente la persona se siente triste y no sabe por qué se siente triste. Bueno, en cuanto a los sinónimos de la depresión está el desánimo, la tristeza, abatimiento, decaimiento, desaliento, melancolía, desfallecimiento y flaqueza. Los antónimos son
ánimo, euforia, alegría, prominencia, enriquecimiento y altura. Encontré también que hay bastantes causas o factores que inciden en la aparición de la depresión. Como ya habíamos nombrado anteriormente, esas son algunas, pero digamos, llevémoslo como ya más específicamente: afecciones médicas, enfermedades crónicas, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo en el que nos sentíamos bien, en el que de pronto teníamos una estabilidad económica, nos sentíamos bien en el ambiente laboral, ¿sí? Aislamiento social, de pronto que nos rechazan por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, porque sí, porque antes yo creo que en algún tiempo vimos esos famosos grupos que se denominaban los emos, y ellos eran rechazados, ¿sí? Por su manera de vestir, por su manera de pensar, y ellos se aislaban, ¿sí? Entonces solo se trataban entre ellos si tenían las mismas cualidades, las mismas características. De resto ellos no se relacionaban con más personas, ¿sí? También cuando se presentan divorcios, abandono familiar no solo, digamos, del esposo con la esposa, sino también entre hijos, porque también hemos visto que incluso, o sea, si la persona tiene 20, 30 años y todavía sigue sintiendo, y aún si no conoce al papá o a la mamá que lo abandonó, y aún sigue con eso en su corazón. Abuso sexual, acoso laboral, entre otros factores. Muy importante lo siguiente, que son los síntomas o signos que debemos tener en cuenta cuando evidenciamos o que nosotros o que una persona que está a nuestro alrededor pueda estar de esta manera, ¿sí? Impotencia, culpa, una persona que tenga un estado de ánimo irritable o bajo, o sea, es decir, que usted le pregunte algo y de una vez explote, o que usted le pregunte algo y por lo contrario no responda y siempre esté como huida, como que está en sus pensamientos nada más y no está ahí en la realidad con uno. Que se aísla, una persona que se aísla, que no quiere tener contacto con otras personas, se quiere estar todo el tiempo durmiendo, o que, por ejemplo, tenía un trabajo, dejó su trabajo, la familia no la quiere ir a visitar o no quiere que la visiten. También pensamientos de muerte o suicidio, pensamientos de que yo no soy nadie me quiere, yo soy menos que los demás, yo no soy capaz, yo no puedo. Ese tipo de palabras también no son indicadores de que hay algo que está pasando y que nosotros podemos caer también en eso. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Entonces, personas que se levantan a altas horas de la noche, o personas que no pueden dormir durante toda la noche, o que solo están dedicadas en el celular, porque también investigaba acerca de esto, y también el tema de las redes sociales está influyendo muchísimo, porque vemos una persona que tiene tal carro, o se fue de viaje cada cierto tiempo, o el mejor trabajo, o que aparenta la familia feliz. Todo es completamente positivo en la vida de ellas y en mi vida no, y entonces yo me empiezo a comparar con esa persona. Inactividad y retraimiento de las actividades. Cuando ya dejo de hacer, digamos, si a mí me gustaba antes el deporte y ya como que no le hallo el gusto, no me gusta, o no me gusta compartir con los demás, y aunque yo antes lo hacía con constancia, con ánimo, con alegría, y ya no lo hago. Sentimiento de desesperanza o abandono, y abuso del alcohol y drogas. Encontraba también que las personas que sufren de depresión, normalmente las que inician algunas fumando cigarrillo, son más, como que tienen más la tendencia a sufrir la depresión por consumir cigarrillo y alcohol. O sea que también hay que tener cuidado por ese lado. En la palabra encontramos varias personas, entre ellos profetas y reyes, que si bien sabemos que la depresión no es nombrada en la Biblia, sí existen algunos síntomas, como lo nombramos anteriormente. Lo tuvieron algunos
personajes bíblicos. Y ellos nos demuestran que en algún momento nosotros también nos podemos sentir así. Pero vamos a leer de pronto algunos ejemplos para tener una idea de qué fue lo que les pasó a cada uno de ellos. El rey David. Bueno, el rey David, sabemos que él sufrió persecución. ¿De quién? Del rey Saúl, incluso de su propio hijo Absalón, que lo intentó matar para quedarse con el reino. Sus hijos lo traicionaron, algunos de sus hijos fueron muertos o se mataron entre ellos. Su hijo Amnón deshonró a su hija Tamar también, entonces eso también yo digo que influiría en uno, sí, uno como padre, que sus hijos ver que entre ellos se maten o que intenten matarlo a uno también se pondría, cierto, tendría un desánimo, pero ¿por qué a mí? Pero yo que hice mal, pero si yo le he servido a Dios. Pero en este caso sí encontramos un síntoma muy importante, que es que él pecó. Él pecó y él sintió impotencia y sintió culpa. ¿Por qué? Porque como conocemos la historia del rey David, él tomó una mujer que ya era casada, estaba casada con Urías, y él lo que hizo fue mirar la manera de sacarlo del lugar para poder quedarse con Betsabé. Entonces, él tuvo, si vemos en los salmos, él siempre está pidiéndole a Dios perdón, él se siente mal, él mismo lo expresa: me siento abatido, mi semblante está decaído, mis huesos se secaron, mi carne está... Sí, él siempre muestra todo esto. Vamos a leer el Salmo 38, del 3 al 6, para darnos una idea de cómo era que él se sentía y de la similitud que tiene con los síntomas que anteriormente fueron mencionados. La palabra del Señor dice así: debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo, mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Entonces ahí es más que claro y más evidente que hasta nuestra propia salud física se agota, nuestro estado de ánimo se debilita, ¿cierto? Decaemos, nos sentimos, como decíamos anteriormente, débiles, decaídos, tristes, acongojados, nada nos satisface. Él era rey, tenía a su disposición tanto el oro, los carruajes, las mujeres, y él quería también, o sea, él tenía a su disposición lo que él quería hacer porque él era el rey. Pero aunque tuviera todas estas cosas, y si lo llevamos al plano actual, hoy día vemos que mucha gente tiene mucho dinero, tiene poder, fama, y normalmente vemos que hasta los mismos famosos cuando cuentan en las historias, ellos dicen: no, yo tengo mucho dinero, puedo viajar cuando quiera, puedo disponer de lo que quiera, y tengo depresión, padezco depresión. Y es como el boom, la tendencia de la mayoría de ellos, porque aunque entre comillas todo lo tienen, no tienen a Dios y pues no tienen nada. Exactamente, el vacío. Entonces aquí vemos que David revela cuán triste y desanimado se encuentra a causa de las situaciones por las que ha atravesado, y especialmente pues, el pecado, porque él mismo confiesa que por su propio pecado es que él se encuentra desanimado y triste. Otro claro ejemplo de esto es Noemí. Si bien Noemí no cometió algún pecado, Noemí, la situación fue de duelo y de inmigración. Como sabemos, a ella se le murió su esposo y sus 2 hijos. Entonces, el hecho nada más de que usted pierde una sola persona y usted le duele, ahora imagínese su núcleo familiar completo que se muera. O sea, se quedó completamente sola. Obviamente tenía a Dios, pero pues físicamente, pues como su núcleo familiar había sido muerto y solo había quedado con sus 2 nueras. Perdió a su esposo, sus 2 hijos,
Su situación económica ahora también era inestable, era baja, entonces no tenía los mismos ingresos tal vez que tenía, estaba vieja, tenía, para allá iba también, y se encontraba en un lugar desconocido. Y ahora prácticamente sola, pues sus familiares cercanos habían muerto. Entonces sumemos todo eso, el luto, el duelo, la inmigración, la economía, la edad de ella, que ya no tendría las mismas fuerzas para ella solventar su vida, sí. Y encima pues con 2 nueras que la seguían y ella como que ¿qué hago? ¿Qué ánimo les doy a ellas si yo estoy desanimada? Y aquí notamos algo muy importante en Noemí, y es que llega a tal punto la tristeza de ella, que su nombre era Noemí, y el significado de Noemí es dulzura, y ella pide que se le llamara Mara a partir de ese momento, cuando pierde a su esposo y sus 2 hijos, que significa amarga. Leamos lo que dice la palabra del Señor, Ruth 1, del 19 al 21. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Entonces ahí vemos que aunque ella estaba pues conocida de Dios y todo, y ella aún se sintió triste, ¿cierto? Porque hay momentos en los que nosotros podemos tener situaciones, se nos pueden presentar circunstancias que nos hagan sentir mal, que nos hagan decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O no decir ni ahora qué hago. A veces uno dice, o sea, ni dice nada, sino que uno, no, y ahí empiezan los síntomas, ¿no? Que no quiero, lo mejor es que me acueste a dormir, o como lo que le dijo la mujer de Job: maldice a Dios y muérete, que es el siguiente ejemplo. Perdió sus hijos, sus bienes, sus riquezas, y contrajo una enfermedad, y algunos de sus amigos, en vez de animarlos, pues lo juzgaban, como que lo señalaban, y antes, en vez de decirle, bueno, no, mire que hay un Dios, y que Él es el que lo ha sostenido, que Él es el que, mire, que lo ha mantenido a usted, a su familia, el que le dio, el que lo bendijo, el que lo ha cuidado, lo que hicieron fue señalarlo, ¿cierto? Entonces, peor todavía, porque cuando uno necesita esas palabras de consuelo, de esperanza, que lo reconforten, entonces como que más lo hunden. Y aún su propia esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. De esta manera fue tal el sentimiento de tristeza que él tenía, que él dice que él deseaba no haber nacido. Entonces leamos lo que dice Job 3, de 3 al 4. Perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Entonces ahí notamos claramente que él no quería la vida. No dijo no, que Señor me lleve ya, que me muera ya, pero él sí pensó en que, como muchos de pronto en algún momento podemos pensar, ¿cierto? Y esto también es importante porque también, según lo que leía, hay muchas personas que que pierden el sentido de la vida cuando padecen depresión, o cuando están iniciando en esto, que tienen ese sentimiento de tristeza, y sabemos nosotros que el sentido de la vida nos la da Dios, ¿cierto? Pero cuando uno no conoce de Dios, uno lo primero que piensa es eso, ¿sí? Las personas por eso es que se están suicidando, sin importarles sus propios hijos, sin importarles lo que dejan también, o sea, en los corazones de las otras personas, de sus familiares.
También podemos notar aquí en lo de Job que aunque él creía mucho en Dios, ¿sí? Era una persona íntegra, correcta, que se basaba mucho en la palabra y seguía mucho la palabra, él también se sintió así. O sea que no es que sea normal, pero lo podemos llegar a sentir. Entonces es como una advertencia de que, bueno, nosotros lo podemos sentir y ¿qué vamos a hacer? Es de ponernos a pensar cómo vamos a proceder. No vamos a maldecir el día que nacimos, no vamos a desear morirnos, no vamos a pensar que voy a contarle a fulanito a ver qué me dice. O sea, el consejo, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En quién lo voy a buscar? ¿Sí? Mi esperanza, ¿en dónde está puesta? Y estudié un ejemplo que me gustó mucho, me pareció muy completo, y fue el del profeta Elías. No conocía esa historia, me pareció muy específica. Leamos lo que dice Primera de Reyes 19, del versículo 1 al 4. Acab, hijo de Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces dio Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Analicemos primero los 4 primeros versículos. En el primer versículo vemos que Acab va y le cuenta a Jezabel todo lo que había ocurrido, ¿cierto? Como el profeta Elías había matado a los profetas de Baal. Recordemos que Jezabel fue la que introdujo la adoración al pueblo de Israel a Baal, ¿sí? O sea, es decir, el pueblo de Israel aún no le servía, no idolatraba a Baal. Jezabel fue la que introdujo la adoración a Baal, por lo cual ella fue la que introdujo también los profetas de Baal. Jezabel amenaza de muerte al profeta Elías por haber matado a sus profetas, ¿cierto? Y ella dice que los dioses me hieran. O sea, pues suponiendo que fuera verdad que ellos pudieran hacer eso, pero ya no le importaba eso, ¿cierto? Me hieran, incluso me maten, si ella no lo mataba al otro día. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Ir a enfrentarla. Elías tuvo miedo, ¿cierto? Elías tuvo miedo y muchas veces eso es lo que sucede, que nosotros se nos presentan las circunstancias y nosotros lo primero que hacemos es huir, tener miedo, ¿cierto? Lo primero es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Y no nos sentamos y bueno, respiremos primero y ¿a quién voy a recurrir primero, cierto? Y veamos que él, si leemos en el capítulo anterior, él acababa de ver el respaldo de Dios, porque no era para nada, o sea, que delante de 400, eran 850 profetas, ¿no? Porque ahí nombra que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, más las personas que pues estaban ahí alrededor, más el profeta Elías, más Acab, más el sirviente de Elías, que siempre lo acompañaba. Él presenció eso, ¿cierto? E incluso se burló de ver cómo ellos se rasgaban, se hacían daño a ellos mismos para hacer llamar la atención de su Dios. Él vio ese respaldo de Dios y vio la victoria de Dios. Y después él ve también cómo Dios le responde la oración, porque recordemos que habían pasado 3 años y medio de sequía. Y él oró por la lluvia y le pidió al sirviente que fuera 7 veces, ¿cierto?, a mirar. Y a la 7ª vez ya se vio la nube y él se dio cuenta que empezó a llover, ¿cierto? O sea, él ya acababa, él no venía de que había pecado o de que alguien lo estuviera, bueno, si lo estaban persiguiendo, pero él venía de una victoria, ¿cierto? O sea, era para que estuviera más fuerte, como más
seguro, como más confiado, como más fortalecido. Y al contrario, él no estaba así, porque lo primero que sintió su corazón fue miedo. Vemos también que él iba acompañado, ¿cierto? Él iba acompañado con su sirviente. Y él, en vez de irse con su sirviente, él lo que hizo fue aislarse, que también es uno de los síntomas que vimos aquí anteriormente. Él dejó al siervo en Berseba y dice que él se fue un día más adentro del desierto. Entonces, él termina en un desierto, ¿no? Que nosotros recordamos quienes han pasado por desierto, y a qué hace referencia a un desierto. Jesús fue tentado en el desierto, ¿cierto? 40 días, 40 noches. Moisés, que escapó luego de haber matado al egipcio, donde el pueblo de Israel también recorrió por 40 años. La palabra desierto, que en hebreo es midbar, y su raíz es dabar, que es la raíz del verbo hablar. Esta palabra nos enseña que el desierto no solamente se trata de una ubicación geográfica, ¿sí? De un lugar desierto, árido, donde no encontramos sombra, donde no encontramos agua, donde no encontramos como lo básico para nosotros sobrevivir, ¿cierto? Sino que también nos enseña que cuando nosotros estamos allí, estamos apartados, ¿cierto? Y significa que vamos a entrar a una prueba, pero también, según lo que investigué, puede ser también un juicio, que viene una prueba o viene un juicio. Entonces vemos que él se aparta al desierto y es allí donde Dios le va a hablar. En el versículo 4 podemos notar que Elías ora, y él no ora para decirle al Señor, bueno, Señor, yo quiero ayuda, yo estoy así, me siento afligido, me siento cansado, ¿usted por qué permite que si yo le sirvo a usted por qué permite que me estén persiguiendo? Porque a mí me amenazan de muerte si yo estoy haciendo lo correcto. Él lo que dice es, basta ya. Él dice, Señor, quítame la vida. Y se menosprecia a sí mismo, porque él dice, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces ahí vemos otros dos síntomas que también habíamos mencionado anteriormente: el aislarse, el separarse, el querer estar solo, el querer no saber nada del exterior, de lo que estaba pasando afuera, el desear morirse, porque él oró por su propia muerte, y además el menosprecio a sí mismo, hacia su integridad, hacia lo que él era y lo que Dios le había puesto en sus manos, porque Dios le había puesto el ser profeta. Entonces no era cualquier cosa, imagínense, el ser profeta y el servirle a Dios así directamente, y que Dios le hablara y le diera las órdenes y él viera el respaldo de una vez de él. Y después de que él realiza esta oración, leamos lo que dice del versículo 5 al 8. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Vemos que después de que él ora, de que él dice, me quiero morir, no valgo nada, me siento frustrado, estoy cansado de que yo hago lo correcto, como dice, hay un salmo que dice eso, que digamos uno hace lo correcto y que los impíos son los que prosperan, que cómo así que uno ve eso y por qué. Y eso es lo que dice mucha gente, y yo he hablado con mucha gente y me dice, pero yo no entiendo, pero si yo trabajo dignamente, legalmente, hago las cosas bien, pago mis impuestos, y ahora vienen con todos estos trabajos que son ilegales o que hacen cosas que no son debidas y ganan más y se esfuerzan menos. Entonces, bueno, él estaba de esa manera. Y Elías era consciente de que Dios podía salvarlo de cualquier circunstancia, ¿cierto? Y a pesar de eso, él dijo, no, yo mejor me quiero morir.
que tienen como una duración esa confianza que ponemos en Dios, porque como un límite, ¿cierto? Porque es necesario que Dios renueve. Y veamos por qué decimos que Elías era consciente de que Dios podía salvarlo. Vamos a Primera de Reyes 18:12. La palabra de Dios dice: apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. Y aquí en este versículo podemos notar que no solamente Elías era consciente de que Dios lo podía salvar, es decir que según lo que leemos, el Señor ya no era la primera vez que lo salvaba, ¿cierto? Y no solo lo veía él, lo presenciaba él, sino que lo presenciaban los demás. Y aún así él se sentía mal, ¿cierto? Aún teniendo conciencia de que Dios podía llevarlo de un lado a otro y salvarlo de esa muerte, entre comillas, segura que le había dicho Jezabel. Bueno, vemos que un ángel le ordena a Elías levantarse y comer. ¿Por qué de pronto comer? Nosotros a veces leemos la Biblia y nosotros no como dice el pastor, y es muy cierto, yo me imagino, yo pienso que, y si es bueno uno colocarse en esa posición, y yo me puse a analizar si es cierto, por qué le dice, levántate y come. Elías venía y no lo menciona, él comió, si comió cuando fue el día del sacrificio el día que él derrotó a los profetas de Baal. Ahí en la Biblia no menciona que él haya tenido un tiempo de descanso, no menciona que él haya, ido a dormir a algún sitio, porque él sale de allí y es de una vez directamente a orar por la lluvia. Y dice que él corrió, ahí en el capítulo anterior dice que él corrió hacia un monte para orar por la lluvia, y fue en compañía de su sirviente. Entonces, él había estado todo un día esperando a que el Señor le respondiera, ¿cierto? Y que a los profetas de Baal fueran escuchados supuestamente por Baal. Luego él organizó, hizo el sacrificio, ¿cierto? Y eso requiere un esfuerzo tanto físico como también mental. Y además de que hizo todo ese recorrido, después emprendió la huida, salió corriendo de un lugar a otro, y dice que además de cuando llegó a Beerseba fue un día más adentro del desierto, es decir, que físicamente debía estar agotado, debía estar cansado, o sea, no era fácil, y encima de estar pensando que me están persiguiendo, me van a matar, sí, entonces todo eso también desgasta el cuerpo. Entonces, ahora notamos que él obedeció, ¿cierto? Él no dijo, ay, no, yo para qué voy a comer, si igual me van a matar, ¿de qué va a servir? No, ¿cierto? Él fue obediente a la orden que le dio el ángel. Y realizó 4 acciones al obedecer. Miró, comió, bebió y se acostó. Notamos algo en estas 4 acciones que él realizó, y fue que esas acciones requieren de voluntad, ¿sí? Requieren de voluntad, que sabemos que la voluntad es la intención de hacer algo. Y también la voluntad se refiere a esfuerzo, coraje y determinación. Ahora vemos que se vuelve a repetir nuevamente, ¿cierto? Que el ángel le vuelve a decir, levántate y come, pero con una diferencia. En este momento el ángel le dice que si él no comía, no tendría las fuerzas necesarias para soportar el viaje que iba a emprender por 40 días. Este número, como ya conocemos, aparece con frecuencia en la Biblia, en momentos claves, para hablarnos acerca de una prueba o de un juicio. Entonces aquí podemos resaltar que, primero, el descanso, la comida, el agua, el ejercicio y el tiempo fueron factores que le ayudaron a Elías para que él se recuperara de esa situación, ¿cierto? Para que él de pronto, sabemos y conocemos que el agua es fundamental para nuestro cuerpo, y también sabemos que representa el agua en nuestras vidas espiritualmente también, ¿cierto? Y el pan, porque él se levantó, comió y bebió. Es decir, el Señor hace todo tan perfecto, ¿cierto? Que tanto física como espiritualmente somos exactamente, y somos lo mismo. Y él sabía que necesitaba que Elías
renovara sus fuerzas, porque lo que se iba a presentar más adelante iba a ser bastante fuerte, bastante difícil para él, ¿cierto? No iba a ser, imagínense, 40 días caminando. Bueno, algo muy importante fue que a Elías no le tocó buscar en dónde comer, dónde tomar agua, ¿cierto? Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que hay en cuando nosotros buscamos de Dios, que Dios nos coloca todas las cosas así. Él fue el quien le proveyó a Elías todo, él fue el que le llevó, le envió el ángel, lo despertó, oiga, levántese, coma, beba, y encima el mensaje que le dio. O sea, un mensaje alentador, ¿cierto? Un mensaje de ánimo. Por otra parte, muchas veces, aunque uno se aísla, las personas, no todo el mundo sabe lo que uno está pasando, ¿cierto? Cada uno vive o libra su propia lucha, su propia batalla. Y aquí notamos que aunque nosotros nos escondamos, aunque nosotros nos apartemos, aunque nosotros nos retraigamos, nos encerremos en nuestro propio círculo o en nuestro propio ser, Dios es el único que nos puede ayudar, ¿cierto? Dios es el único que nos puede sostener, nos puede renovar las fuerzas. Y Él proveyó entonces todos estos recursos para que Elías tuviera las fuerzas renovadas. Porque finalmente Él es quien nos creó, ¿cierto? Él es el que conoce cómo se compone, cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo se compone nuestra alma, cómo se comporta nuestra alma, los pensamientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Que aquí también es muy importante porque resulta que investigaba un poco y dice que nosotros podemos ser esclavos de nuestros propios pensamientos. Y como la pastora siempre nos ha enseñado, la loca de la casa, es verdad. Nuestra mente está todo el tiempo maquinando, está todo el tiempo pensando, y si yo no me nutro de la palabra, si yo no acudo a la palabra, si en mí no está el sentarme a escuchar una alabanza, o escuchar la misma palabra, que hoy día hay tantos recursos, si en mí no está el alimentarme de la palabra, mis pensamientos, ¿cuáles van a ser? Va a venir la duda, va a venir la desesperanza, va a venir la tristeza, y por eso es tan importante la palabra, porque sin la palabra nosotros somos como el blanco fácil de que lleguen los pensamientos que no son buenos. Y sabemos que el enemigo, como dice la palabra también, siempre él anda ahí buscando por dónde. Y entonces, ¿por dónde vienen los pensamientos? Tal persona me dijo a mí, ay no, y es que la situación está mala, está difícil, y es que no vamos a salir de esta. Y es que nosotros, imagínense, ya pasamos de comer tres comidas a comernos una, y entonces entra por el oído y nos sube de una vez a nuestra mente, y nosotros empezamos, ¿y ahora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y será que empiezo a guardar mejor desde ahorita? ¿Y será que empiezo a hacer esto, a hacer lo otro? Pero no acudimos a Dios para decirle, Señor, mire, esta persona se encuentra así. Empezando por ahí. Empezando por ahí, porque nosotros, para empezar, ni siquiera pensamos en la otra persona, pensamos en nosotros. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Si todo el mundo está diciendo que la situación está difícil, si todo el mundo está diciendo que todo está caro, entonces hay que ver también de qué escuchamos nosotros y qué dejamos que suba a nuestra mente, porque eso va a ser lo que va a estar pensando nuestra mente, lo que va a estar todo el tiempo maquinando nuestra mente, lo que va a prestarle atención, ¿sí? Ahora veamos lo que dice Primera de Reyes del 19, del 9 al 18. La palabra del Señor dice: allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron.
pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces, aquí notamos que el Señor sí está atento a lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? A pesar de que nosotros podamos muchas veces no tenerlo en cuenta a Él para nuestras decisiones, para las cosas que nosotros, planes, proyectos, ¿cierto? O para lo que nosotros pensamos. A pesar de todo, Él está ahí pendiente de Elías. Y Elías dice algo muy, muy importante aquí, y es que él dice: solo yo he quedado. O sea, él se siente solo, a pesar de que el Señor le estaba hablando, a pesar de que él podría estar rodeado de 200 profetas más de Dios, y él no le estaba dando ese valor a Dios, ¿cierto? Y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros también, que no le damos valor al Señor, sino físicamente a las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, Dios debe hacer algo para llamar la atención de Elías, ¿cierto? Que es cuando sucede lo del viento, lo del fuego, lo del terremoto y lo del fuego. Pero al final vemos que hay un susurro, ¿cierto? Que hay una voz dulce, delicada. El Señor no lo regañó, le dijo: ay, usted, ¿qué es lo que le pasa? Mire, no está viendo todo lo que yo hice, no vio que yo lo respaldé, no vio que la victoria. No, el Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque está aquí. Como quien dice, ¿qué siente? ¿Por qué su corazón está así? ¿Qué es lo que hay en usted por lo que usted se siente así, ¿cierto? Y eso nos indica a nosotros que Dios quiere tener esa cercanía con nosotros, que Dios quiere que nosotros nos acercamos confiadamente, ¿cierto?, a Él, y nos diga, y que nosotros le expresemos, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, Él conoce todas las cosas. Pero lo más importante es cuando nosotros confesamos, cuando nosotros abrimos nuestra boca y le decimos al Señor: me sucede esto, estoy en esta situación, no hallo la salida, la verdad no veo cómo pueda solucionar esto en mis manos, ¿cierto? Pero Dios sabemos que tiene las soluciones a todas las cosas. Luego de que Dios le recuerda que Él está ahí con él, que Él lo está escuchando, a pesar de que Elías se sentía desanimado, le dio esa confianza para que Él le expresara las cosas, ¿cierto? Y le recuerda que Él basta, que solo Dios basta, que solo Dios es suficiente, que no era necesario que Él estuviera rodeado de más personas para sentirse fuerte, para no huir de su situación, ¿cierto? Ya para finalizar, ¿qué nos enseña este capítulo? Que cuando nosotros nos sintamos de esta manera, o que veamos que otra persona está en esta situación, número 1, busquemos la causa y confesemos delante de Dios lo que nos sucede, ¿cierto? Recordemos el ejemplo del hijo pródigo.
cuando él le confiesa a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué sintió su corazón? Alivio, ¿cierto? Su corazón sintió consuelo. Listo, ya me despojé de una carga, estaba cargado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros identificamos la causa, es decir, Señor, mire, yo estoy de luto, estoy de duelo porque se murió un familiar, o porque perdí mi empleo, o porque me rechazan porque lo sigo a usted, porque también eso nos sucede por causa de él. ¿Qué dice la palabra? Somos nosotros, por causa de él, nosotros, y vamos a seguir siendo perseguidos, vamos a seguir siendo rechazados, nos van a seguir haciendo a un lado, ¿cierto? Exactamente. Eso va a ser una bendición. Exacto. Después de, pero imagínense nosotros atravesar por eso no es nada fácil. Sí, imagínense si Elías, ¿cierto? Ahora nosotros. Bueno, cuando buscamos la causa, identificamos la causa, sabemos la razón, el motivo por el cual nosotros nos sentimos así, la confesamos. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, es necesario que nosotros pronunciemos la palabra, es necesario, porque cuando nosotros pronunciamos, directamente va también a nuestra mente, ¿sí? Y nosotros lo vamos a empezar a creer, vamos a poner esa confianza en la palabra que está saliendo de nuestra boca. Lo segundo que es necesario hacer es buscar refugio en la palabra, no refugiarnos en otro lugar. La palabra es refugio, la palabra da vida. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, 25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces esto nos enseña que cuando nosotros buscamos ese refugio, sabemos que Él es refugio seguro, ¿no? Ahí no va que así se mueva, así pase lo que pase, Él es el refugio seguro de nosotros, ¿cierto? No va a suceder nada, no va a pasar nada, porque nosotros vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Tercer paso es poner nuestra esperanza en Dios. Esto lo vimos en el Salmo 42, 5. La palabra del Señor dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces ahí vemos también dos cosas, ¿no? Que Él se pregunta a sí mismo: ¿por qué tengo esto? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy triste? Y después cae en cuenta: mi esperanza no debe estar puesta en cualquier persona, en cualquier cosa, en lo que diga la gente, en lo que vean las noticias. No, mi esperanza debe estar puesta en Dios. Muy importante también tener en cuenta lo que nosotros pensamos, como decía anteriormente, en qué estamos dedicando también el tiempo de nosotros, si estamos dedicándole tiempo a la palabra, a instruirnos, o a las redes sociales, o a ver novelas, o a chismosear con las personas. O sea, sí, todo eso es importante porque eso es lo que nos va a ayudar a controlar nuestros pensamientos, a tener dominio propio de nuestros pensamientos. Cuando controlamos nuestros pensamientos, nosotros no vamos a ser esclavos de nuestros pensamientos, sino que nosotros vamos por medio de la palabra, vamos a que esos pensamientos sean sujetos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere, que sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él no quiere que nosotros entremos en depresión, no quiere que nosotros, al contrario, vivamos felices, porque la palabra del Señor nos enseña eso, que todo lo que Él creó fue bueno en gran manera y fue para nosotros y aún más para el prójimo, ¿cierto? No olvidarnos que esto no se basa, eso es solo para mí, no, también, porque hoy día esta es una de las enfermedades, junto con el estrés, la ansiedad, y incluso la ansiedad va mucho de la mano con la depresión. Y entonces es importante que cuando nosotros veamos una persona así, también la escuchemos. Escucharla primero es muy importante, porque la persona necesita sacar todo lo que hay en su corazón y ir a la palabra una vez, ir con palabra, para que la persona empiece a buscar de Dios y que le quede grabada la palabra. Si es posible, pues yo, por lo menos a mí me ha ocurrido eso, y me ocurre mucho porque mis clientas son mujeres, y resulta que nosotros las mujeres somos más emocionales, entonces somos más dadas a que cualquier cosa nos afecta de manera
más fácil. Entonces uno da la palabra y obviamente seguir orando por las personas y decirles lo mismo. La esperanza solo puede estar en Dios y no hay nadie más que nos pueda solucionar las cosas sino es Dios. Entonces, hermanos, esforcémonos, seamos diligentes, compartamos la palabra, indaguemos más y también compartamos lo que sabemos porque hay mucha gente que lo necesita. Bendito y soberano Dios, Gracias, Señor, a ti te damos por gracias, la a ti palabra. te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, porque no hay nadie como tú. Gracias por todo lo que nos revelas, Señor, día con día. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos vienes previniendo, Señor, en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Y no solo a nosotros, Señor. Gracias porque tú nos permites aprender para que no solo nosotros nos quedemos con este conocimiento, sino que lo llevemos por obra, Señor, para que lo llevemos a la práctica, para las personas que están a nuestro alrededor, porque gracias a ti, Señor, hoy sabemos que no estamos solos, Señor. Físicamente podemos estarlo, Señor, pero tu palabra dice, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y queremos, Señor, asirnos de esa palabra, Señor, tomarla en todo momento, en el momento que nos sintamos que desfallecemos, que decaemos, Señor, que estamos tristes, Señor, que sentimos que no vemos la salida, la solución, o que queremos de pronto ayudarle a alguien y también, Señor, sentimos que nuestras manos están atadas, Señor. En ti ponemos nuestra confianza, Señor, nuestra esperanza para que recordemos, Señor, que tú eres, Señor, el único que nos puede ayudar, que tú eres nuestro ayudador, que no debemos tener miedo, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, tantas veces, Señor, que tú nunca nos dejarás y que tú nunca nos abandonarás, Señor. Tu palabra es constante, Señor, tu palabra es fiel, tu palabra no tiene un límite, Señor. Tu palabra, Señor, y tu misericordia son nuevas cada día, Señor, como tú nos enseñas, Señor. Ayúdenos, Señor, porque su palabra también nos enseña que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y es cierto, Señor, vemos que el espíritu de la muerte está rondando, Señor, está vigilando, está mirando a quién poderse llevar, Señor, sin que te conozca, sin que haya una esperanza en ti, sin que coloque su confianza en ti, sin que se convierta, sin que se arrepienta primero, Señor. Él conoce la palabra como nosotros la conocemos, Señor. Él sabe, Señor, que tú traerás juicio a esas personas que se quitan la vida, Señor, que atentan contra su propia vida. Ayúdenos, Señor, a ser esas personas que lleven consuelo, que lleven paz, que lleven su palabra, Señor. Que no nos quedemos con ella, Señor. Ayúdenos, Señor, porque hay mucha gente que lo necesita. Porque es increíble la cantidad de personas, Señor, que padecen esta enfermedad y ese estudio decía que año tras año aumenta aún más, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, porque solo en ti podemos poner nuestra esperanza. Solo tú eres nuestro refugio seguro, nuestra torre fuerte, Señor. Como lo decía la canción, escóndenos, Señor, de todos estos peligros, de todas estas enfermedades, a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, porque aún los niños también, Señor, vienen sufriendo de esto, Señor. Permítanos, Señor Jesús, que nuestros pensamientos sean sujetos a su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, y que su palabra nos vivifique, Señor. Pero ayúdenos, Señor, a que nosotros también nos esforcemos, a que nosotros seamos diligentes, a que cuando nos sintamos así, confesemos, Señor, que nos sentimos de esa manera. A que abramos nuestra boca, que no haya pereza, Señor,
a que haya esa voluntad de hacer las cosas, de abrir la palabra, de escuchar una alabanza, de escuchar las enseñanzas, de venir a su casa, Señor, de congregarnos, de estar juntos, Señor, como uno solo, Señor. Porque solo tú sabes, Señor, por qué ordenas todas estas cosas, Señor. Tú sabes qué nos hace bien, Señor. Y también nos has enseñado qué nos hace mal, Señor. Continúe, Señor, enseñándonos, previniéndonos, alertándonos, instruyéndonos en su palabra, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, Señor. Por lo bueno y también por las cosas que suceden que de pronto nos pueden hacer caer, Señor, en una tristeza. Porque sabemos que cuando tú nos levantas, Señor, nos levantarás con más fuerza, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú nos renovarás las fuerzas, Señor. Que tú levantarás al caído, Señor. Que tú traerás esa palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza, Señor. Y nuestra esperanza está en ti, Señor. En tus manos nos ponemos y colocamos nuestras familias, Señor, nuestro país, nuestra ciudad, el mundo entero, Señor, que aún no conoce de ti, Señor, y que urge que conozca de ti, Señor, y que es necesario, es vital, Señor, porque nuestra vida está en riesgo, Señor. Que nuestros pensamientos perseveren en tu palabra en todo momento, Señor. Que haya una canción, una adoración en nuestra mente en todo momento cuando estemos tristes. Que haya un versículo, Señor, una palabra tuya que llegue a nuestra mente en el momento en que nosotros nos sentamos, que desfallecemos, Señor. Así como el salmista, Señor, David, que él confesaba y él decía que se sentía mal, se sentía triste, y luego él recordaba y él pronunciaba y él lo decía, Señor. ¿En quién pondré mi esperanza sino en ti, Señor? Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres, Señor, el que nos rescata, Señor, el que nos ha sacado de ese lodo, Señor, que nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, te damos. Ahora llévanos con bien, Señor, guárdanos, protéjanos, porque sabemos que el enemigo está aquí, Señor, está en todo lugar, Señor, mirando cómo puede hacernos daño, Señor. El enemigo está alrededor de nosotros, no aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.